Acá podemos establecer, por ejemplo, en función de la altura h, un momentito, vamos a buscar puntero láser. Vamos a buscar, ya. Entonces tenemos la altura h, todo esto es la altura h, desde 0 hasta la superficie libre en la zona de la represa. Esto es en la zona de la represa. En consecuencia, en función de esto, vamos a desarrollar, se inicia con un volumen 0 y a medida que el embalse va creciendo y como es variable su sección, se va incrementando en función de una curva. De igual forma, el área de la superficie parte de 0 en función de la altura y va creciendo, ¿no? Entonces, acá hay un elemento muy importante. Uno, que la superficie es variación de la altura. Y el volumen es función tanto de, perdón, tanto de la superficie como de la altura. Hay un punto crítico, que es este, y es justamente donde se produce el equilibrio tanto de la superficie como del volumen. Coinciden exactamente en función de las alturas, ambos. En consecuencia, este es un punto de crítico, un punto base para poder establecer las características del almacenamiento. En operación de depósitos, se encuentra una pequeña cantidad por debajo del fondo de la salida del embalse, constituyendo los restos del almacenamiento esta agua que es de pobre calidad. La reducción asociada en el almacenamiento útil generalmente se compensa por el almacenamiento en los bancos. Los bancos son los sedimentos que se forman, el cual se desprende al consumirse el agua. Además, el agua bajo el desfogue de salida forma un estanque para la conservación de los peces y de la vida silvestre. Las áreas superficiales y los volúmenes intervienen no solo en la solución de... Ah, perdón, ¿no se nota? Ya. A ver, un ratito, vamos a verificar. Nuevamente vamos a tratar de presentar. Ahora, ¿se nota pantalla? Listo. Entonces, creo que no hemos observado esta pantalla, ¿no? Ahora, ¿se nota? Ya. Entonces, habíamos hablado de las características del embalse. Entonces, un embalse está en función de la represa. Esta es la altura, esta es la función de la altura, que va desde 0 hasta la altura h, que es todo esto, ¿no? Esta es la variación de la altura. En eso vamos a calcular los volúmenes. Como las superficies son variadas, los volúmenes también son variables, entonces a medida que se incrementa la altura, se forma una curva, ¿no?, que va evolucionando. Y esto es el volumen de almacenamiento, que es integral de las variables de la superficie, que es variable por la variación de la altura. De igual forma, podemos observar la variación de la superficie. Parte de 0 en la base de la represa y se va incrementando a medida que la altura se va incrementando. Como es variable estas superficies, como hemos podido observar, también entonces forma una curva. Entonces el área es función de la altura y el volumen es función tanto del área como la variación de la altura. Entonces acá el elemento clave es la altura.
existe un punto crítico que es la intersección tanto de la superficie del agua como el volumen de almacenamiento. Acá, tanto la superficie del agua como el volumen almacenado coinciden en función de sus alturas. Entonces, este es un punto base, un punto crítico que siempre se da en este tipo de reservorios, por así decirlo. En operación de depósitos, entonces, se encuentra una pequeña cantidad por debajo del fondo de la salida del embalse, constituyendo los restos del almacenamiento. Esta agua es de pobre calidad, ¿no? Entonces, la parte de abajo. La reducción asociada en el almacenamiento útil generalmente se compensa por el almacenamiento en los bancos. Los bancos son los sedimentos de los lodos que se juntan dentro del embalse por efecto de la precipitación del material sólido. Como no hay velocidad, los sólidos finos, gruesos, etcétera, se precipitan y forman los bancos, el cual se desprende al consumirse aquel. Además, el agua bajo el desfogue servirá por un estanque para la conservación de los peces y de la vida silvestre. Las áreas superficiales y los volúmenes intervienen no solo en la solución de problemas hidrológicos, sino también en el control de la calidad del agua, como es el caso del dominio de las algas mediante el sulfato de cobre. Ahora pasamos a ver la capacidad de los vertedores. ¿Por qué es importante los vertedores? Los vertedores son básicamente los sistemas de control cuando se presentan las avenidas, o sea, los huaicos. Cuando ingresa el agua hacia un embalse y esta llega por volúmenes grandes debido a precipitaciones fluviales, etcétera, se generan básicamente las crecientes, ¿no? O los huaicos, etcétera. Esta agua usualmente no está controlada, por lo que tiene que desfogarse. Y se desfoga a través de la represa por la zona que se llaman los aliviaderos. En los aliviaderos, los depósitos de almacenamiento deben tener vertedores. Perdón un momentito. Disculpa. Aló. Estoy en clases. Entonces, deben tener vertedores que puedan descargar en forma segura estas crecientes máximas que se espera que las obras dejen pasar, ¿no? Para estar del lado seguro, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de la zona del embalse. Entonces, visualicemos la zona del embalse. En primer término, aquí. Aquí podemos observar que esta es la zona del embalse y esta es la cuenca. Entonces, como estamos represando todo el agua de la cuenca, se presenta un huaico grande y llega al embalse. Una vez que llega al embalse, entonces se tiene lo siguiente. El agua que se estaba controlando sobrepasa este volumen máximo, para lo cual debe de haber un sistema de desagüe. Puede ser a través de la parte inferior o puede ser a través de la parte superior, formando usualmente un vertedor. Lo más recomendable en estos casos es tener ambos. Uno, el de abajo, es para hacer limpieza, que de alguna forma no es muy eficiente, pero de todas maneras ayuda a la sobreacumulación de lodos. Y por encima, un aliviadero, para que dejen pasar las aguas extraordinarias, ¿no? Por encima. Eso es lo que podemos visualizar en este caso. En consecuencia, nosotros vemos este caso. A ver, perdón. Ya. Entonces, para estar del lado seguro, se supone que los flujos entrantes ocurren cuando el almacenamiento se encuentra lleno. El diseño del aliviadero debe de realizarse cuando se tiene el embalse totalmente lleno, al máximo, ¿no? Para que pueda diseñarse el aliviadero.
antes de que puedan desarrollarse la carga máxima sobre el vertedor. Sin embargo, las aguas retrocederán en el depósito y llenarán el espacio entre el nivel del vertedor y la cresta de inundación. Como resultado, el pico del flujo se reduce a menudo en cantidades suficientes para disminuir apreciablemente la capacidad de descarga requerida del vertedor. Pero si la construcción del depósito priva a la corriente una cantidad importante de almacenamiento dentro del valle, los estudios sobre el control de las crecientes deben dar tolerancias adecuadas por el almacenamiento perdido. En otros aspectos, el retardo de las crecientes por almacenamiento sobre el nivel del vertedor es una función de las relaciones de los flujos entrantes I mayúscula al depósito. El almacenamiento sobre el nivel del vertedor S mayúscula, S por storage, almacenamiento en inglés, y por inflow, influjo, caudal entrante. Y las relaciones de flujo saliente, que es el Q, que es el caudal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que se va a generar un sobrealmacenamiento, y que el tránsito de la avenida sobre el embalse no va a ser básicamente fluido, sino que se va a sobreembalsar por encima del nivel máximo, se va a sobreembalsar y va a generar una onda regresiva. A medida que va saliendo, perdón un poquito, aló, sí, ok. Entonces, a medida que va saliendo por el vertedor, no todo el agua puede salir, el agua que entra al embalse. Entonces se genera un sobrealmacenamiento y una onda regresiva que va incrementando el nivel del vertedor. En otros aspectos, el retardo de las crecientes por almacenamiento sobre el nivel del vertedor es una función de las relaciones de flujo entrante y inflow, mayúscula, al depósito. El almacenamiento sobre el nivel de los vertedor S, que es básicamente storage, y las relaciones de flujo saliente Q, caudal. Estas variables son tan irregulares que no pueden generalizarse matemáticamente. Este es uno de los grandes problemas. La solución, básicamente, de analizar este fenómeno sobre el embalse no pueden, básicamente, solucionarse con ecuaciones matemáticas. Es una incógnita. Entonces, en estas circunstancias, los ingenieros proceden a un análisis de secuencias hidráulicas pertinentes por etapas, variando el influente, cambiando el nivel del agua y mudando el efluente para un elemento especificado de tiempo t, delta t. En este caso se generan ecuaciones de sexta dimensión que no son solucionables matemáticamente de forma directa. Entonces, este ejemplo y este procedimiento de cálculo lo traigo porque es muy importante para que ustedes puedan entender básicamente el manejo de embalses. Ya hemos visto el ejemplo que hemos realizado y que les he tomado inclusive en el examen, que es un ejemplo relativamente sencillo. Cuando se trata de estos caudales sobre los embalses es muy diferente, es muy complejo, de tal forma de que ustedes, si entienden esto, fácilmente van a poder entender la mecánica de el embalse y el manejo de los embalses, ¿no? Entonces tenemos la ecuación universal. Caudal es el influjo menos el almacenamiento. O sea, el almacenamiento es la entrada menos la salida. Todo en función del tiempo. Todo en función de un tiempo. Suponiendo que las relaciones de flujo entrante y saliente sean aproximadamente iguales, Ingeniero, las medias aritméticas obtenidas al principio y al final de los intervalos delta t se procede a una integración mecánica para evaluar. Tenemos el caudal por el tiempo, por el incremento de tiempo, como incremento de tiempo,
caudal en función ya de un tiempo de entrada más el caudal de un K más 1, que es el tiempo de tránsito sobre el embalse. Todo esto sobre 2, el promedio. Para el influjo, en función del tiempo, tenemos el influjo por la función de entrada, K es tiempo, más el influjo de salida, K más 1, sobre el embalse, entre 2, es el promedio. Y el almacenamiento también es en función de este tiempo de entrada, en este caso de salida, menos el tiempo de entrada. Aquí los índices K y K más 1 denotan instantes sucesivos de tiempo. Fíjense, ya son, a ver, tenemos acá 1, 2, 3, 4, y es en cuarta dimensión, ¿no? Que difieren del incremento de tiempo cuando se genera el influjo. Sustituyendo la ecuación inicial y reuniendo los términos asociados del efluente y almacenamiento, se obtiene la ecuación general de tránsito de avenida sobre un vertedor. Esta ecuación no es fácilmente solucionable matemáticamente. Esta ecuación proporciona un medio para determinar el modelo efluente producido por un modelo dado del influente. Tenemos X igual a el almacenamiento por K más 1, que es un incremento de tiempo del tránsito de avenida, sobre el incremento de tiempo, que es el tiempo de influjo del tránsito de avenida. Este delta T usualmente está entre 6 hasta 12 y 18 horas, que es la duración estándar de los huaicos o crecidas, por el promedio del caudal por la salida, tiempo de salida. El almacenamiento por el tiempo de salida sobre el tiempo de influjo, menos un medio por el caudal por el tiempo de salida, más la mitad o el promedio del influjo. Sí, sí, no se puede, ¿qué? Ay, 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 ya. A ver, no sé qué está sucediendo acá. Vamos a ver acá. Nuevamente entonces, a ver. Ahora sí se visualiza. Ok, va a disculpar. Bueno, hablábamos entonces de las variables que son tan irregulares, que no pueden generalizarse matemáticamente. O sea, que no son solucionables matemáticamente. En estas circunstancias, los ingenieros proceden a un análisis de secuencias hidráulicas pertinentes por etapas, variando el influente, cambiando el nivel del agua y mudando el efluente para un elemento especificado de tiempo, delta T. En estas circunstancias, la ecuación general es la ecuación de almacenamiento. O sea, almacenamiento es igual al influjo menos la salida. Pero ahora hablamos de la función de tiempo, que es el tránsito de la avenida, delta T. Este tránsito de avenida está en periodos de 3, 6, 12 y 18 horas. Entonces, un tránsito de avenida pues, está entre 3 a 18 horas. Este es el delta T, tránsito de avenida. Acá ya es una ecuación en cuarta dimensión, ¿no? Acá es ya una en cuarta dimensión. Suponiendo que las relaciones del flujo entrante y saliente sean aproximadamente iguales a las medias aritméticas obtenidas al principio y al final de los intervalos de delta t, se procede a una integración mecánica para evaluar, primero, el promedio de este caudal, en función del tránsito de avenida, es igual a el tiempo de tránsito de avenida por el caudal por el inicio del tránsito en el embalse, tiempo de tránsito en el embalse, más el caudal, tiempo de salida desde el embalse. El promedio del tiempo del tránsito a la avenida es el influjo por el tiempo de entrada más el tiempo de salida sobre el embalse, ¿no?
Y el promedio del almacenamiento es el almacenamiento por el tiempo de salida del embalse menos el almacenamiento por el tiempo de entrada al embalse. Entonces acá se convierte en una ecuación de 6 dimensiones. Y esta ecuación no se puede lineabilizar y no tiene solución matemática. Entonces aquí los subíndices K y K más 1 denotan instantes sucesivos de tiempo que difieren, que son diferentes del tiempo de tránsito de avenida, ¿no? Sustituyendo la ecuación inicial y reuniendo los términos asociados del efluente y almacenamiento, se obtendrá la ecuación de general de tránsito de avenida sobre un vertedor. La ecuación general es esta, pero no es solucionable directamente por tener 6 dimensiones. Tenemos X igual al almacenamiento por la salida, por el tránsito, por el tiempo de tránsito de salida sobre el tiempo sobre el tiempo del periodo de avenida. Caudal por el tiempo de salida del embalse, tiempo de salida del embalse por almacenamiento sobre el tiempo del tránsito de la avenida, menos el caudal por el tiempo de salida del embalse, más el promedio tanto del influjo, del tiempo de salida, más por el tiempo de entrada, más el tiempo de salida del influente. Esta ecuación es una ecuación que proporciona un medio para poder determinar el modelo de efluente por un modelo dado influente. El problema es que no es solucionable matemáticamente. Entonces, lo que tenemos es aquí, es una ecuación y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar, en este caso, el ejemplo. Vamos a ver aquí, voy a tratar de entrar a Excel. Un momentito, por favor. Entonces acá vamos a realizar un ejemplo clásico. El ejemplo clásico no se nota todavía. Ya, un momentito, por favor. Ya, ya, un momentito, entonces lo vamos a visualizar en un instante. A ver, un ratito. A ver, línea de conexión. Un rato estoy dando espacio para que podamos trabajar un ejemplo en hoja Excel. De esa manera ustedes puedan visualizar. A ver, un momentito. A ver, vamos a primero hacer el ejemplo. Esto es lo que vamos a visualizar, el ejemplo. Un momento, por favor. Ya. No sé si se nota la pantalla total o no.
Ok. Entonces entramos nuevamente a la página de PowerPoint. ¿Ahora se nota? ¿Se nota ahora? Ya. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí creo que se nota, ¿sí? Ok. Entonces entramos al enunciado del problema. Este es cálculo del tránsito de la capacidad y control de crecientes. Cálculo de la capacidad de un vertedor y el control de las crecientes. Se refiere a las avenidas, a los huaicos. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Un momentito. Vamos a resaltar esto como título. Bien, el enunciado es el siguiente. A partir de, de un hidrograma previsto, o sea que nos dan dato el hidrograma de una creciente, coma, caudal, entre paréntesis, caudal de avenida entrante a un embalse es I mayúscula, este es inflow, y un embalse I que lo vamos a llamar influjo. Vamos a un ratito, vamos a incrementar. A ver. Ahora sí. Voy a incrementar el número para que ustedes puedan visualizar. Creo que es aquí. Ahora sí. De un embalse de influjo, ¿no? Coma, construyase el hidrógrafo, o sea, la curva correspondiente del efluente, o sea, del caudal esperado en un embalse de características conocidas. Que embalsa a la corriente, o sea, al influjo, bajo las condiciones de escurrimiento. Que se supone prevalecen durante el tiempo de la avenida.
Se hace el embalse, presenta las siguientes características. La longitud del vertedor, vamos a ponerle L, es igual a 250 pies. El coeficiente del vertedor C es igual a 3.8. Y el intervalo de tiempo, cada intervalo de tiempo, del tránsito de avenida delta T, vamos a insertar este, a ver, símbolo, delta. Delta T, el intervalo de tiempo delta T es o sea, el registro que genera del tránsito de avenidas es de 3 horas, lo que es igual a 10.800 segundos. Luego, 1. La primera pregunta. Determinar el efluente sobre el vertedor, ¿se entiende? Q sobre el vertedor y el almacenamiento. S. Dos. Perdón. Para cargas crecientes, coma, para cargas, se entiende, volúmenes crecientes que se miden en altura. H. A ver, un momentito, por favor. Para cargas crecientes H. Para realizar este cálculo, debe de encontrarse el área del depósito. Punto. 2. Calcular las relaciones de almacenamiento. Calcular las relaciones de almacenamiento funcionales correspondientes al almacenamiento. Estas relaciones son almacenamiento sobre incremento decreciente, tiempo decreciente. Esto está, a ver, ya. Delta T. Luego, la otra relación funcional es nuevamente es almacenamiento sobre delta T
menos caudal medios. Caudal medios. También la otra relación funcional y la siguiente relación funcional almacenamiento más. Ya también, esta es la otra relación funcional. Esto es para poder solucionar la ecuación que habíamos observado anteriormente. 3. A ver, no sé si podemos sacar 3. Ya. No. Entonces, 3. Dibujar o trazar las relaciones de almacenamiento funcionales o las relaciones de descarga, las relaciones de descarga y almacenamiento contra las cargas sobre el vertedor. Contra las cargas sobre el vertedor. Entonces, las curvas resultantes conocidas como curvas de control, las curvas resultantes conocidas como curvas de control y curvas de descarga permiten la determinación gráfica por etapas. Esta es la solución a esa ecuación de las cargas sobre el vertedor y los flujos salientes a los intervalos escogidos de 3 horas. Punto aparte. Solución entonces. La solución entonces es todo un desarrollo. Es todo un desarrollo. En consecuencia, lo primero que tenemos es calcular básicamente, perdón, queda 4 todavía, no, todavía estoy acá con solución, no. Ya. 4. En el hidrógrafo que es el que
se dibuja para generar este embalse, o el influjo, agregar la relación promedio del influente. O sea, el promedio de el influjo K más el influjo de K más 1. Entonces el tránsito de I sobre el embalse en estos tiempos para cada intervalo especificado. Todavía está en nebulosa. Cuando hagamos el desarrollo del ejemplo, vamos a poder entender paso a paso lo que estamos indicando. Para cada intervalo especificado al valor correspondiente de el almacenamiento por acá hacemos de lo que estamos indicando. Este es almacenamiento S sub K S sub K sobre delta T delta T. Entonces acá tenemos vamos sobre delta T. Sobre delta T menos es la ecuación de las variables, el Q sub K, caudal de salida, medios. Es la primera relación funcional. De acuerdo a la ecuación, planteada, o sea, la ecuación de solución de todo el problema, encontrar la magnitud, además, resultante y igual de esto, pero en función del tránsito de avenida. O sea, se trata de... A ver, un momentito. Vamos a continuar. Un momentito. Flujos para 3 horas. Entonces estamos en 4. Uy, se ha perdido. Voy a tener que enunciarlo nuevamente. Bueno, entonces
disculpar, vamos a tener que enunciar porque... Ya, nuevamente. En el hidrógrafo avenidas de avenida entrante, agregar la relación promedio del influente. El influente es el valor de la mitad o el promedio de el influente K más el influente K más 1. Entonces el tránsito, el tiempo de tránsito sobre el embalse. Listo. Esta es la primera parte. Luego dice, para cada intervalo especificado, al valor correspondiente de al valor correspondiente al valor, a ver, perdón, un momentito, para cada intervalo especificado, al valor correspondiente del almacenamiento, del promedio del almacenamiento y del caudal de entrada. Entonces acá tenemos la otra ecuación que es correspondiente. El valor correspondiente de. Entonces ese otro valor correspondiente es el almacenamiento, ese sub K, o sea, inicio del tránsito, del tiempo de tránsito de la avenida sobre el embalse, sobre el incremento. Inicio, a ver, sobre delta T menos la mitad o el promedio menos el promedio de el caudal al inicio del tránsito del embalse. Listo. Entonces, además, tendríamos, de acuerdo a la ecuación general, encontrar la magnitud resultante
variable. A ver, un momentito. De esta magnitud. Entonces, la magnitud resultante de nuevamente esto es más un medio. En este caso es más un medio. Esas son las relaciones funcionales. Coma, la carga sobre el vertedor y la descarga deben obtenerse para satisfacer estas relaciones funcionales. Punto aparte. Para establecer un punto de partida, a estas relaciones. Se supone que el depósito está en equilibrio. A la relación de flujo entrante y igual a 700 pies cúbicos por hora, perdón, por segundo. Punto aparte. Siendo la carga sobre el vertedor calculada para este inicio de cargas sobre el vertedor. Entonces, hay que generar la altura de carga con estas características. Para esto, entonces, la carga sobre el vertedor A. Carga sobre el vertedor H, que es la altura del vertedor, es igual al caudal sobre el coeficiente del vertedor por la longitud del vertedor. Esto elevado a la 2/3. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? H. A ver, para ponernos en contexto, vamos a hacer el cálculo rápidamente de esto. El caudal Q es igual a 700. 700 pies cúbicos por segundo. Pies cúbicos por segundo.
Entonces, la longitud, el coeficiente C, hemos dicho que es igual a 3.8. La longitud de la cresta del vertedor es igual a 250 pies. 250, igual a 250 pies. Calculando, no es pies por segundo, sino pies nada más. Listo. Entonces, H, haciendo el cálculo, será igual. Primero hacemos este cálculo de aquí, caudal sobre C por L. Esto por facilidad y para poder visualizar. Entonces, esto es igual. Entonces, igual. Esto es igual a ver, Q entre C por L. C por la longitud. Y tenemos este factor. Elevado a la 2 tercios, entonces es potencia. Generamos potencia. A ver un momentito. Ya. Igual a, entonces, esto es potencia. El número es este y la potencia es 2 tercios. Perdón. ¿Aló? Bien. Entonces, la altura que genera esa entrada, esa salida de caudal, la salida de caudal sobre el vertedor de 700 pies cúbicos por segundo, nos da 0.7362 tercios, ¿no es cierto? A ver un ratito, vamos a verificar. Sí, 2 tercios, 700, de acuerdo. Entonces, 700 sobre C por N. De acuerdo. Nos da 0.7368 pies. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta sobre este punto que todavía está en nebulosa? Preguntas. Vamos a mostrar un panorama general para que ustedes más o menos puedan visualizar lo que dice el ejemplo. A ver un momentito. El ejemplo dice lo siguiente. A ver. Vamos a visualizar.
Ya, vamos a visualizar otra ventana. Esto para poder... ¿se nota? ¿Se nota la ventana? Ok. A ver, se trata de lo siguiente. Vamos... voy a abrir otra... quiero aperturar otra hoja. Un momentito, por favor. A ver, vamos a ver si no hay otro. Lo que quiero es explicarles básicamente. Un momentito, por favor. Quiero aperturar otra ventana para que ustedes puedan, a ver, vamos a ver. Eh, lo que quiero es entrar a la ventana nuevamente principal. Ya. Vamos a incrementar. Ya. Entonces estamos abriendo una nueva ventana. Este es el título es de control de crecientes. Y vamos a visualizar lo que estamos indicando. Bien, entonces tenemos inicialmente lo que es la cuenca. Entonces, una cuenca ideal, más o menos de esta forma, ¿sí? Que tiene ríos, nevados, etcétera, que contribuyen al cauce. Esto es lo que podemos visualizar, ¿no? Hay ríos que contribuyen y tenemos el área total de la cuenca. Recuerden el ejemplo que habíamos hablado, este es el área total de la cuenca. Entonces construimos una estructura para embalsar una represa. Y generamos un embalse. Entonces aquí al pie generamos un embalse. Como hemos observado, este embalse va a tener características variables. Entonces, a ver. Vamos a generar el embalse.
momentito. No. Entonces generamos el embalse que ustedes están visualizando. Vamos a aclarar las relaciones funcionales con este embalse. Entonces el embalse está en equilibrio. Está en este momento en equilibrio. O sea, está en su nivel máximo. Eso es lo que podemos visualizar. Listo. Ese es el embalse. ¿Qué sucede? Sucede entonces que sobre el embalse se va a generar básicamente un caudal de influjo de entrada. O sea, por lluvias se van a activar todas estas quebradas y van a generar un influjo I. Eso es lo que vamos a tener. Perdón un momentito. Aló, Huguito, ¿cómo estás? Dime. De igual forma, Huguito, dime. ¿A qué hora? ¿Te parece a las 5 de la tarde? Listo, listo. De acuerdo, listo, Hugo. Nos vemos. Me va a disculpar. Entonces, tenemos el influjo I, que genera un sobreembalse acá. Ese tránsito se inicia en un tiempo sobre el embalse. Acá esto va a continuar y va a tener que salir. Entonces, ese tiempo se inicia en un tiempo K sobre un tiempo K más 1. ¿De acuerdo? De igual forma se genera un caudal K sobre un caudal K más 1. Estamos hablando sobre el embalse. Ahora, en el caso del vertedor, si nosotros ampliamos lo que es el vertedor, vamos a tener lo siguiente. A ver, acá tenemos, vamos a tener el vertedor. Primero en plan, a ver, vamos a ponerlo primero en corte. Ya, el fondo, que sea este. Más o menos que este sea el fondo. Y vamos a tener aquí la represa. Más delgado, creo. Bueno, no me interesa. Vamos a hacerlo así. No hay problema. Aquí se puede visualizar. Entonces cortamos aquí en esta parte superior. Y a ver, presentamos desde este punto, estoy dibujando la represa. No es tan bonita, pero ya, ahí queda. Esta es la represa. ¿De acuerdo? Entonces, el agua va a llegar hasta este nivel. No va a sobrepasar, ¿no? El agua va a llegar del embalse, va a llegar hasta este nivel. Voy a exagerar en este caso ya la entrada, así. Vamos a hacerlo como una cascada prácticamente. Ya. Para que se pueda notar.
¿De acuerdo? Entonces, tenemos el embalse de esta forma, ¿no? Listo. En consecuencia, ya. En planta, vamos a observar el reservorio, o perdón, en este caso, el embalse, el vertedor, perdón. Y va a tener más o menos, a ver, acá, digamos que este es la represa en planta. No está muy... A ver, vamos a borrar esto. Ya. Y vamos a tener acá... Ya. Entonces, esto va a ser la represa en planta. ¿No? Aquí. Hasta acá. Y hasta acá. Listo. Completamos estas pestañas. Aquí y aquí. Entonces, lo que observamos es básicamente el embalse. Entonces, en planta, esto va a ser el embalse, así. Más o menos, ¿no? Más que todo para que se pueda notar, ya. En consecuencia, cuando se inicia el huaico, todavía hay un caudal Q inicial. Bajo esta condición inicial de 700 pies cúbicos por segundo, el flujo va a ser normal y vamos a tener un vertedor en la parte central acá. Entonces, en la parte central aquí vamos a tener un vertedor. Es este. Si observamos, ese vertedor va a actuar aquí. En esta parte. Lo estoy remarcando, ¿no? Lo estoy remarcando. Y evidentemente va a tener la forma también de, en este caso, del talud. Hay N diseños, hay un salto en esquí, por ejemplo, pero en este caso va a tener la pendiente de el talud. ¿De acuerdo? Va a tener la pendiente del talud. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se presentan estos problemas? Para este caudal no hay problema. La altura del vertedor es la que hemos calculado, los 0.70 y tantos pies. ¿De acuerdo? Se eleva un poco. Quiere decir que el caudal que entra es igual que el caudal que sale. No hay problema. Todo es captado por el vertedor. Es decir, entra ese sobreflujo, transita sobre el embalse y sale enteramente por aquí. Listo.
sale. Entra 700, sale 700, y en el vertedor apenas, acá vamos a tener la altura H. Vamos a ver, H. Entonces, vamos a tener acá una medición de la altura del vertedor, y esa altura es mínima. Entonces, aquí nos va a dar esos 0.78 pies. Un primer H sub 1. Más o menos 0. Lo que hemos calculado, ¿sí? Eso es lo que hemos calculado. Sigue entrando el agua y se inicia el tránsito de avenida. Entonces, de un hilo de agua que teníamos de 700, comienza una creciente fuerte. Que se mide por intervalos de tiempo de delta T de 3 horas. Entonces, el vertedor, este tránsito va a entrar acá y no va a poder salir enteramente. Se inicia un tiempo K sobre el embalse y tiene IK más 1. Es el tiempo que tarda en transitar el embalse. Este huaico, esta avenida, está creciente. Entonces, el vertedor no va a tener capacidad de desfogar todo ese caudal. No va a poder. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a generar una onda regresiva, una onda de retroceso sobre el embalse, que va a hacer que el volumen del embalse se incremente más. ¿Y qué va a generar sobre el vertedor? Va a generar una sobrealtura y va a exigirle su máxima capacidad de salida. I de K más 1, que va a ser una capacidad semejante caudal K más 1, igual a un caudal de salida mucho más fuerte. Pero no va a tener la capacidad, por eso esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué altura H le debemos dar a ese vertedor para que pueda, en esos lapsos de tiempo de tránsito, pueda tener la capacidad de que todo el agua que se está almacenando pueda salir a través del vertedor? Esto es el vertedor. En corte como en planta. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo. Y eso es lo que deseamos desarrollar matemáticamente, pero no tiene una solución directa. Es iterativa. Entonces, ya hemos hecho un primer cálculo para estos caudales de 700 pies que lo capta el vertedor y genera una altura de 0.78 pies aproximadamente. Pero cuando se genera un incremento mayor a estos 700, es decir, cuando se presenta la avenida, ahí es el problema. Entonces, tenemos que calcular la capacidad del vertedor y los tiempos de almacenamiento y los volúmenes de almacenamiento que se van a generar sobre el embalse, para que en algún momento, después de un tiempo dado, pueda transitar y salir todo ese agua que se va a generar en ese hueco de 3, 6, 12 o 18 horas, que es muy diferente al tiempo de tránsito, de entrada y de salida, en un tiempo K más K más 1 sobre el embalse. Por ese embotellamiento, entonces se va a generar un sobrealmacenamiento. Ese sobrealmacenamiento es S.
que se genera en los tiempos de avenida, que es delta T. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Dime. ¿puede explicarlo una vez más ese? Ay, ay, ay. Si no la entendiste en la primera, nunca la vas a entender. Bueno, rápidamente. Toda represa tiene un vertedor, un aliviadero. A esto se llama aliviadero. Y el aliviadero sirve para que los sobreflujos, cuando el embalse esté lleno y se genera un huaico, pueda captar el agua y evacuarla. Pero no va a poder captar todo el agua del huaico. Va a captar un volumen determinado de agua, un caudal determinado, y mientras tanto se va a generar un sobrealmacenamiento. Entonces, ese sobrealmacenamiento se genera por esta entrada del huaico, que es un lapso que se controla cada 3 horas durante 3, 6, 12 o hasta 18 horas. Esto va a durar. Y como va a durar, entonces esto va a seguir aumentando. Pero el aliviadero va a funcionar. ¿Cuál será esa capacidad máxima H del vertedor? Y L, este es L, L es igual a 250 pies. Para que se pueda controlar este sobrealmacenamiento durante el tiempo de avenida. Eso es lo que vamos a hacer con las relaciones funcionales. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces entramos al cálculo. A ver, vamos a ver acá. Nuevamente vamos a entrar a la hoja Excel. ¿Se nota la hoja Excel? ¿Se nota la hoja Excel? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, más o menos ya tienen el panorama, más o menos. Ahora falta ponerle números a lo que estamos indicando. B. O este es la 5. Dibujar o trazar el hidrógrafo del efluente contra el hidrógrafo observado. Del influente, del huaico. Entonces, esto se realiza ya en un cálculo posterior. Punto. B. El cálculo de las relaciones de almacenamiento, de las relaciones funcionales. ¿Cómo se correlacionan? Almacenamiento se da en el siguiente cuadro.
La información que nos da, primero es carga. Vamos a simular una capacidad de carga sobre el vertedor. Entonces, carga sobre el vertedor H mayúscula en pies. A ver, acá. Bueno. Tengo que entrar aquí, ya. Luego tendremos área del depósito. Área o superficie del embalse en acres. Luego tendríamos efluente calculado. Esto se calcula en función de el vertedor, con esa fórmula. Efluente calculado. O sea, el caudal que sale sobre el vertedor. Para cada altura. Como tenemos los coeficientes, podemos calcular para cada altura este efluente. ¿Cuánto va a salir sobre el vertedor? Sobre segundo. Pies cúbicos sobre segundo. Efluente calculado. Entonces tendríamos acá, ya. Luego tenemos almacenamiento calculado. S mayúscula. Sobre el nivel del vertedor. Esto es en acres por pies. Acre por pie. Entonces, listo. Luego tenemos las relaciones funcionales de almacenamiento. A ver, estas relaciones son almacenamiento sobre delta T. Esa es la primera. Y está en pies cúbicos por segundo. Luego tendríamos almacenamiento. También está en pies cúbicos por segundo. Entonces lo copiamos.
este caso es almacenamiento más o menos Q medios. Menos Q medios. Esto también lo podemos copiar. Igual acá, entonces aquí ya también es almacenamiento más. Estas son las relaciones funcionales de almacenamiento. Ojo, tenemos la fórmula de vertedor. Esta. Entonces, con esta fórmula de vertedor, un momentito, ¿dónde está Q? Aquí en el efluente. Vamos, listo. Esa es la fórmula de vertedor que tenemos. Ya tenemos la longitud, tenemos el coeficiente y vean lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a tener un vertedor que va a tener 10 pies de alto. Así lo fabricamos. 0, a ver un momentito. Vamos a calcular esto acá más abajo. Entonces, 0 pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pies. Nosotros hemos calculado que para un caudal de entrada nos daba 0.73684215. ¿Recuerdan? Ahora, vamos a calcular el área del embalse para cada una de estas. Ya tenemos calculado. Una es de 6. Ajá. Esto está en función previa a un dato de cálculos de capacidad del embalse. ¿Sí? Entonces, si tenemos áreas de embalse, a ver, columna, ya. El área de depósito es un dato que nos dan, topográfico. 670, 700 acres, 730 acres. Esto es dato topográfico del embalse. O sea, antes de que se almacene ya se tiene esta información. 790, 820, 820, 850, 885, 920, 960 y 1000. Listo. A ver, 16. Listo. Con estas alturas de 0 a 10, vamos a calcular en función de la ecuación el caudal. Entonces despejamos. Entonces el caudal será igual a h por 2 elevado a la 3 medios por C por L. ¿Sí? Lo elevamos a la 3 medios. Y tenemos la fórmula de
caudal. Que elevado a 3 medios para cada nivel. C es una constante que ya tenemos 3.8, L también es 250. Entonces, esto es igual. Esto es igual a C por L. C por L. Como son constantes, entonces lo colocamos ahí. Por H a la 3 medios. Potencia. Por la potencia, a ver, a la 3 medios, ¿no es cierto? El número es este, y esto es a la 3 medios. Listo. Entonces, calculamos los diferentes caudales. Vamos a restringir a 0 decimales. A ver. Listo. Y ahí tenemos en pies cúbicos por segundo. Ahora, tenemos que calcular, básicamente ahora, el almacenamiento sobre el nivel del vertedor en acres por pie. Para esto recurrimos a la fórmula que hemos determinado. ¿Recuerdan? Al principio, cuando hacíamos el cálculo por alturas H constantes sobre el vertedor. Y la ecuación de almacenamiento calculado es de, a ver, vamos a ver, almacenamiento calculado, a ver, no me está dando aquí, entonces podríamos hacerlo a continuación de esto. Entonces, S mayúscula va a ser igual a H medios, ¿recuerdan? Factor de A sub 0, H medios, por A sub 0 más A sub n. A ver, un momentito. Más A sub n. Más 2 por la sumatoria del área. A sub 0 más A sub n. Más 2 por la sumatoria. Sumatoria de A sub i. Cerramos. Este A está entre
1 y n a la menos 1, ¿recuerdan? 1 y n, o sea, está dentro de sub 0 y n. 1 y n menos 1. Si esto es así, y tenemos las áreas del depósito, preguntas. Ahora sí, trabajen ustedes. Dígame, ¿cuánto será el primer área de embalse? ¿Cuál es el primer volumen almacenamiento calculado? Simplemente va a ser 0. El segundo, tenemos A sub 0, que es 670, más A sub n, que es 700, más 2 veces la sumatoria del intervalo, entonces no hay. Entonces por H, H es 1. Entonces será A sub 0 más A sub n entre 2. ¿Y cuánto nos da? Pregunta, a ver, calculen esta fórmula de almacenamiento. Un H minúscula igual a 1. ¿Me da resultados? Repito, es A sub 0 más A sub n. 670 más 700 entre 2. ¿Cuánto nos da? 685. Ok. 685. Para este segundo, ¿cuánto tendríamos? A sub 0 más A sub n. 670 más 730 más 2 veces 700 entre 2. ¿Se entiende? ¿Cuánto saldría? 1430, ingeniero. 1430. El siguiente. 2235. Ok. 2235. Siguiente. El siguiente sería, a ver, 670 más 690. Más 2 veces por 700 más 730 más 760. Creo que está mal tu primer cálculo. Sí, está mal, ingeniero. ¿Podría repetirlo, por favor? Esto no es así. A ver, eso es 670 más 730. ¿Sí? Más 2 veces 700. 2800, ingeniero. Entre 2. Entre 2. 1400. Fíjate en la fórmula. Acá está entre 2. H es 1 nada más. H es constante. Pero todo esto hay que hacerlo entre 2. El siguiente. ¿Cuánto sale? Tampoco es 2235. Es 670 más 760 más 2 veces 700 más 730. Todo eso entre 2. 2100. ¿Ya la vieron o no? 670 A sub 0 más 760 A sub n más 2 veces la suma de 700 más 730. Todo eso se suma. Esto es por 2. Se suma y se divide entre 2. ¿Cuánto sale? 2145.
2145. Ok. Dame los otros datos. Dame los otros datos. Ya saben la mecánica. 2920. De acuerdo. Ya estaba usando Excel. Luego, 3725. Luego, 4560, ya usando Excel. Luego, 5425. Luego, 6330. Luego, 7270. Luego, 8250. Ese es el final del embalse. Ahora esto lo convertimos a pies cúbicos y lo dividimos entre 10.800. ¿Cuánto vale un acre en pies? ¿Cuánto vale un acre en pies? $43,560. ¿Está bien? Pies. Como esto es acre, hay que convertirlo a pies cúbicos. Y como está por 1, entonces el almacenamiento está en acres por pie. ¿Sí? Está en acres por pie. Entonces hacemos y lo dividimos entre 10.800. Y lo dividimos entre 10.800. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 6.885 por 43.560 entre ¿cuánto? 10.800, que son 3 horas de delta T. No es por, es entre. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a redondear. Listo. Ahora vamos a restarle caudal medios. Tenemos caudal, lo tenemos en pies cúbicos por segundo. Menos Q medios. Pies cúbicos por segundo. Menos caudal. Hemos calculado. Entre 2. $2.287 menos. Vamos a redondear. Listo.
Luego, más. Q medios. Entonces acá en vez de menos le ponemos más, que es la otra relación funcional. A ver, acá es menos. Y acá a ver, de nuevo. Estoy calculando mal porque lo he arrastrado, ya, de acuerdo. Ya, este es igual a este valor más Q medios. Caudal entre 2. 3238. ¿Listo? Preguntas, señores. Preguntas. Ya hemos calculado entonces las relaciones funcionales y los volúmenes. Tenemos las relaciones funcionales. Preguntas. Todo parte sobre esta carga y área de embalse, que son datos iniciales. Entonces, tenemos ya esta primera parte. La segunda, para la próxima clase, que es el día viernes, por favor, tráiganse un papel logarítmico de 3 por 3, logarítmico, de 3 por 3 mínimo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Voy a pasar lista. Hoy día es 27. Alagón.